Mansión de los Susurros, los primeros ladrillos, 1832-1848. El inicio de una leyenda. Corre el año 1832. En lo profundo de los frondosos bosques de Blackwood, un pueblo pequeño y de raíces europeas en el noreste de Estados Unidos, comienza la construcción de una mansión que pronto se convertirá en el centro de oscuros rumores. El hombre detrás de la edificación es Edgar Lockwood, un magnate del algodón y la industria textil que con una fortuna incalculable y ambiciones desmedidas desea construir una residencia que perdure por generaciones. Lockwood no solo busca una casa majestuosa, sino un símbolo de poder. Su arquitectura es una mezcla de estilos góticos y victorianos, con altos torreones, amplios ventanales y gárgolas que parecen vigilar desde las alturas. Las obras avanzan con rapidez, pero desde el principio surgen incidentes extraños. Trabajadores desaparecen, herramientas se rompen sin explicación y los materiales parecen deteriorarse de la nada. El capataz de la obra, Jonas Mercer, advierte a Lockwood sobre estos sucesos, pero el magnate solo responde con burlas, hasta que la primera tragedia ocurre. En una fría madrugada de 1835, un grupo de obreros encuentra el cuerpo de Elijah Brooks, un carpintero respetado, colgado de una de las vigas del gran salón. No hay señales de lucha, ni una carta de despedida. La única pista es un extraño símbolo tallado en la madera cerca del cuerpo, un círculo con un ojo en el centro. Desde ese momento, los obreros trabajan con miedo, susurrando entre ellos sobre una maldición. La Casa de los Lamentos. La construcción se termina en 1838 y la familia Lockwood se muda inmediatamente. Edgar Lockwood, su esposa Margaret y sus hijos, Thomas y Annabel, se instalan en la mansión con grandes expectativas. Pero la alegría dura poco. Margaret comienza a enfermarse misteriosamente, aquejada por pesadillas y fiebres incontrolables. Sus gritos resuenan por los pasillos en las noches de luna llena. Los sirvientes afirman haber visto sombras moviéndose en los espejos, y Annabel, de apenas 6 años, dice que juega con una mujer de vestido negro que vive en las paredes. La situación se vuelve insostenible cuando, en 1841, Margaret Lockwood es encontrada flotando en el lago de la propiedad. Sus ropas están intactas, su expresión es serena, pero su piel está fría como el mármol. No hay señales de violencia, ni una razón clara para su muerte. Edgar, devastado, se encierra en su estudio y poco a poco se convierte en un hombre obsesionado con la muerte. Los empleados lo oyen hablar solo, en un tono bajo, como si respondiera a una voz invisible. Documentos encontrados posteriormente mencionan que Lockwood comenzó a experimentar con rituales espiritistas, intentando contactar con su difunta esposa. Las historias sobre la mansión se esparcen por Blackwood. Algunos vecinos afirman haber escuchado susurros cuando pasan cerca de la propiedad, mientras que otros aseguran ver luces encendiéndose y apagándose en los cuartos vacíos. Pero lo peor aún está por venir. El legado de Edgar Lockwood. El 9 de noviembre de 1848, Edgar Lockwood es encontrado muerto en su estudio. La escena es escalofriante. Su cuerpo está sentado en su escritorio, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror. Su mano derecha sostiene una pluma rota y frente a él hay una carta inacabada. Las últimas palabras escritas son: "No estoy solo. Me han encontrado". Los sirvientes huyen de la casa esa misma noche y la mansión queda vacía. Thomas y Annabel Lockwood
son enviados a vivir con familiares en Inglaterra y la propiedad queda abandonada. Por más de una década, nadie se atreve a cruzar sus puertas. Pero la historia de la mansión de los susurros está lejos de terminar. El regreso de los Lockwood, 1860-1882. Una mansión en el olvido. Tras la misteriosa muerte de Edgar Lockwood en 1848, la mansión quedó deshabitada. Durante más de una década, su estructura gótica se fue cubriendo de hiedra y sombras, convirtiéndose en el escenario de toda clase de rumores en Blackwood. Los niños del pueblo apostaban entre ellos quién se atrevía a acercarse más a la entrada principal. Los borrachos que pasaban cerca en la madrugada aseguraban haber visto luces encenderse en las habitaciones, aunque no había nadie dentro. Y las historias de los susurros persistían. Quienes pasaban junto a los altos muros aseguraban que la casa hablaba. Pero todo cambió en 1860, cuando Thomas Lockwood, ya convertido en un hombre de negocios exitoso, regresó a Blackwood para reclamar lo que le pertenecía. La renovación y el oscuro secreto. A diferencia de su padre, Thomas Lockwood no creía en fantasmas ni en supersticiones. Para él, la mansión era una valiosa propiedad que solo necesitaba reparaciones. Con su joven esposa, Eleanor, y su hijo de 5 años, James, Thomas se instaló en la mansión con la firme intención de borrar el pasado y devolverle su antigua gloria. Las renovaciones comenzaron, y con ellas, los problemas. Los trabajadores reportaban extrañas apariciones en los pasillos. Herramientas desaparecían, los cimientos crujían como si la casa respirara, y algunas noches los obreros que dormían en la propiedad despertaban con la sensación de que alguien los estaba observando. Pero Thomas ignoró todo, hasta que su hijo James comenzó a comportarse de manera extraña. El niño hablaba solo, decía que jugaba con una señora de vestido negro, al igual que Annabel Lockwood décadas atrás, y aseguraba que la casa le contaba secretos. Una noche de tormenta, Eleanor Lockwood encontró a su hijo de pie frente al espejo del gran salón, murmurando en un idioma que nadie le había enseñado. Cuando lo llamó por su nombre, James se giró lentamente y con una voz que no era la suya, dijo: «Él está aquí, nunca se fue». Eleanor supo entonces que algo en la mansión estaba despierto. La desaparición de James Lockwood. El 5 de octubre de 1866, James Lockwood desapareció. Su habitación estaba intacta. No había señales de lucha. Solo la ventana abierta y un leve murmullo en el aire como una respiración contenida. Los pobladores de Blackwood ayudaron en la búsqueda, pero no encontraron rastro del niño. Algunos aseguraban haber visto una figura oscura llevándoselo al bosque, pero nadie pudo confirmarlo. Destrozados por la pérdida, Thomas y Eleanor abandonaron la mansión en cuestión de días. De nuevo, la casa quedó vacía, pero esta vez la leyenda de los susurros se arraigó más que nunca en el pueblo. A partir de entonces, nadie se atrevió a acercarse, hasta que, muchos años después, alguien más se interesó por la mansión. El espiritista y las sombras, 1890-1912. Un hombre obsesionado con el más allá. Por más de 20 años, la mansión Lockwood permaneció abandonada. Las historias de susurros en la oscuridad, luces misteriosas y sombras en los espejos se convirtieron en parte del folclore de Blackwood. Sin embargo, en 1890, un hombre con una mente audaz y un corazón temerario puso los ojos en la temida propiedad. Victor Holloway, un renombrado espiritista británico.
Holloway había dedicado su vida al estudio de lo paranormal y se obsesionó con la mansión Lockwood tras leer sobre la muerte de Edgar Lockwood y la desaparición del pequeño James. Creía que la casa era un portal entre el mundo de los vivos y los muertos, un lugar donde las almas atrapadas intentaban comunicarse. Pese a las advertencias de los pobladores, Holloway compró la mansión y se mudó en diciembre de 1890, acompañado por su esposa Clara y su asistente Jonathan Wells. Su intención era documentar cada fenómeno y, si era posible, contactar con las entidades que habitaban la casa. No tardó en darse cuenta de que había cometido un error. Y la puerta entre los mundos. Desde la primera noche la casa reaccionó a su presencia. Los muebles crujían aunque no hubiera nadie cerca. Los espejos parecían oscurecerse cuando alguien pasaba frente a ellos. Y, lo más inquietante de todo, las paredes susurraban nombres que nadie reconocía. Holloway y su asistente comenzaron a realizar sesiones de espiritismo. En una de ellas, lograron una comunicación clara con una entidad que se identificó como Annabel Lockwood, la hija de Edgar. La voz de la niña surgió de la nada y dijo con tristeza: «Él no nos deja ir». Cuando Holloway preguntó quién era él, las velas se apagaron de golpe y el suelo tembló. Las manifestaciones se volvieron más violentas. Clara, la esposa de Holloway, despertó varias noches con marcas en la piel, como si algo invisible la hubiera arañado. Los sirvientes renunciaron uno tras otro, asegurando que la casa les hablaba en sueños. Y lo peor llegó cuando Jonathan Wells desapareció. Una madrugada, Holloway despertó al oír un murmullo gutural en los pasillos. Al salir de su habitación, encontró la puerta del estudio de Jonathan abierta de par en par. Dentro, la lámpara de aceite aún ardía, pero su asistente ya no estaba. Solo encontraron su diario. En la última página, escrita con letra temblorosa, había una sola frase: «No es un fantasma, es algo peor». La maldición. Cobra una nueva víctima Holloway y Clara intentaron huir de la mansión, pero era demasiado tarde. Una noche de tormenta en 1892, Holloway desapareció de manera similar a Jonathan. Solo quedó su diario, con garabatos extraños y sin sentido. Clara fue encontrada 2 días después, caminando sin rumbo en el bosque, en estado de shock. Sus ojos estaban vacíos y solo repetía una y otra vez: «No podemos escapar, él no nos deja». Clara Holloway fue internada en un hospital psiquiátrico y la mansión quedó nuevamente vacía. Pero ahora, Blackwood ya no solo la consideraba un lugar maldito. La gente del pueblo aseguraba que algo había despertado allí, algo que jamás debió ser molestado. Los años pasaron y la mansión quedó olvidada, hasta que, una vez más, alguien intentó desafiar su historia. Los científicos del horror, 1930-1949. Un nuevo interés en la mansión olvidada. Durante casi 4 décadas, la mansión Lockwood permaneció en un silencio sepulcral. La gente de Blackwood evitaba acercarse a sus terrenos y con el tiempo el edificio comenzó a deteriorarse. Su fachada gótica se cubrió de musgo, sus ventanas rotas parecían ojos vacíos y el viento que silbaba entre sus pasillos sonaba como lamentos lejanos. Sin embargo, en 1930, un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones Psíquicas de Nueva Inglaterra puso su mirada en la infame propiedad. El doctor Richard Caldwell, un prestigioso parapsicólogo, obtuvo permiso del gobierno para estudiar la mansión. Caldwell creía que los relatos sobre fantasmas no eran más que fenómenos electromagnéticos
o alucinaciones inducidas por el miedo. Así, en el verano de 1931, el Dr. Caldwell y su equipo de 6 investigadores se instalaron en la casa con equipos modernos, grabadoras de sonido, cámaras de alta exposición y sensores térmicos. Su misión era demostrar científicamente qué era lo que realmente ocurría en la mansión. Pero pronto descubrieron que la ciencia no podía explicar todo. Experimentos en la oscuridad. Durante las primeras noches, los investigadores documentaron temperaturas extremadamente frías, sonidos de pasos en los pasillos y, lo más alarmante, voces captadas en las grabaciones. Las cintas reproducían susurros en un idioma desconocido, palabras que ningún miembro del equipo recordaba haber dicho. Además, las cámaras captaron sombras moviéndose por sí solas, y algunos de los sensores térmicos registraron presencias invisibles que parecían acercarse a los investigadores mientras dormían. El Dr. Caldwell, convencido de que la mansión guardaba un secreto aún más grande, decidió realizar un experimento arriesgado, una sesión de privación sensorial en el sótano de la mansión, el lugar más frío y silencioso de toda la propiedad. El 5 de octubre de 1932, Caldwell se sentó en una habitación oscura, con auriculares insonorizados y una venda en los ojos, mientras sus colegas monitoreaban su estado. Durante los primeros minutos no ocurrió nada inusual, pero tras una hora, Caldwell comenzó a respirar de manera agitada. Luego, empezó a murmurar palabras ininteligibles. Cuando lo sacaron del trance, Caldwell estaba en estado de shock. En su libreta había garabateado una sola frase, escrita una y otra vez: «Él viene, él viene, él viene». El desastre de 1934, convencidos de que habían encontrado pruebas reales de actividad paranormal, el equipo del Dr. Caldwell preparó un informe detallado y planeó regresar para más estudios. Pero antes de que pudieran continuar, ocurrió una tragedia. En la madrugada del 23 de noviembre de 1934, la mansión fue consumida por un incendio repentino. Las llamas eran tan intensas que pudieron verse desde el pueblo. Cuando los bomberos llegaron, encontraron 2 cadáveres carbonizados en la entrada principal. Los cuerpos de Joseph Harris y Margaret Lane, 2 miembros del equipo de Caldwell. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en el sótano. En la pared ennegrecida por el fuego, había un símbolo antiguo tallado en la piedra, similar al que se encontró tras la muerte de Elijah Brooks en 1835. Un círculo con un ojo en el centro. El Dr. Caldwell y los sobrevivientes del equipo nunca volvieron a hablar del incidente y la mansión quedó en ruinas. Por casi 2 décadas, nadie se atrevió a acercarse. Pero en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial, la mansión volvería a ser ocupada, y esta vez por fuerzas aún más siniestras. La ocupación nazi y el Proyecto Sombras, 1941-1958. Una presencia en la guerra. En plena Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba sumido en el caos. Mientras las batallas arrasaban Europa y Asia, Estados Unidos no fue ajeno a la paranoia y el espionaje. En 1941, el gobierno estadounidense tomó control de varias propiedades privadas para su uso militar. La mansión Lockwood, ya en ruinas tras el incendio de 1934, fue considerada un lugar estratégico por su aislamiento. El ejército la convirtió en un centro de interrogación y experimentación psicológica. Sin embargo, pocos sabían que en las sombras
científicos nazis capturados durante la guerra fueron llevados allí como parte de un programa secreto, el Proyecto Sombras. Este proyecto, encabezado por el siniestro doctor Heinrich Wöhler, tenía un único objetivo: explorar el poder de la mente humana a través de la conexión con el mundo de los espíritus. Wöhler estaba convencido de que la mansión no era solo un lugar embrujado, sino un punto de convergencia entre dimensiones. Lo que descubrieron fue peor de lo que imaginaban. Los experimentos prohibidos. Desde 1943 hasta 1945, prisioneros de guerra y voluntarios militares fueron sometidos a rituales de privación sensorial, hipnosis extrema y exposición prolongada a la oscuridad de la mansión. Wöhler y su equipo querían demostrar que la mente humana podía abrirse a otras realidades cuando era llevada al límite. Los resultados fueron escalofriantes. Varios sujetos sufrieron episodios de paranoia extrema, asegurando que algo invisible los observaba desde las esquinas. Otros murieron en circunstancias inexplicables, con los ojos abiertos de terror y el cuerpo completamente rígido. Pero lo peor ocurrió en 1945, cuando el experimento llegó a su punto más oscuro. Un prisionero polaco, conocido solo como Sujeto Cero, fue sometido a una sesión extrema de aislamiento en el sótano de la mansión. Los investigadores lo dejaron en total oscuridad durante 72 horas. Cuando regresaron, encontraron la celda vacía. Solo quedaba una frase escrita en la pared con sangre: «Ahora soy parte de la casa». Pocos días después, Alemania se rindió, la guerra terminó y el Proyecto Sombras fue abruptamente cancelado. El gobierno estadounidense selló la mansión y eliminó todo rastro de los experimentos, clasificando los documentos como ultrasecretos. Pero aquellos que trabajaron allí sabían que la casa se había alimentado de las almas de los prisioneros, y la historia no había terminado. El regreso del horror. En 1953, un grupo de jóvenes exploradores urbanos se aventuró en la mansión sellada. 6 personas entraron, pero solo una salió con vida. Su testimonio fue aterrador. Entramos por diversión, pero algo estaba esperándonos. Escuchamos susurros en todas partes. Uno de mis amigos desapareció en la oscuridad del sótano y nunca lo volvimos a ver. Cuando intentamos salir, las puertas estaban cerradas, como si la casa no quisiera dejarnos ir. Algo nos perseguía, algo antiguo. El gobierno ordenó demoler la mansión en 1958, pero los trabajadores se negaron a hacerlo. Aseguraban que cada vez que intentaban acercarse con el equipo de demolición, sus máquinas se averiaban misteriosamente. La mansión, aunque deteriorada, se negó a desaparecer. Y en la siguiente década, alguien más intentaría desafiarla. La mansión y los cultos ocultos, 1960-1978. El renacer del mal. Los años 60 fueron una época de revolución, exploración espiritual y caos. Mientras el mundo se enfocaba en la Guerra Fría, las protestas sociales y la contracultura, en las sombras comenzaron a resurgir movimientos ocultistas que buscaban respuestas en lo prohibido. La mansión Lockwood, abandonada pero jamás olvidada, atrajo la atención de una secta secreta conocida como la Orden del Ojo Abierto. Este grupo de fanáticos creía que la casa era un nexo entre los vivos y los muertos, un lugar donde podían alcanzar un poder más allá de la comprensión humana. En 1966, el líder de la secta, un hombre enigmático llamado Dante Everwood, junto con sus seguidores, ocupó la mansión en secreto.
Su objetivo era completar un antiguo ritual, uno que supuestamente había sido intentado por Edgar Lockwood y Victor Holloway, pero que nunca se había llevado a cabo con éxito. La comunidad de Blackwood pronto comenzó a notar luces extrañas en la mansión, cánticos en la madrugada y figuras encapuchadas moviéndose entre los árboles. Sin embargo, nadie se atrevió a confrontarlos, hasta que las desapariciones comenzaron. Desapariciones y rituales prohibidos. Entre 1967 y 1971, al menos 12 personas desaparecieron cerca de la mansión. Varios eran vagabundos y viajeros que tomaban el camino incorrecto en el bosque, pero otros eran jóvenes del pueblo que fueron vistos por última vez cerca de la propiedad. Las autoridades realizaron investigaciones, pero nunca encontraron pruebas concretas. La orden del ojo abierto se volvió más sigilosa, operando en las sombras. Sin embargo, en 1973, una joven llamada Eleanor Hayes, que había escapado de la secta, llegó a la comisaría de Blackwood en estado de pánico. Su testimonio reveló los horrores que ocurrían dentro de la mansión. Nos dijeron que la casa era un puente, que si ofrecíamos lo suficiente, él nos daría conocimiento. Los vi entregarlos a la oscuridad, y la casa los devoró. La policía organizó una redada en la mansión el 20 de agosto de 1973, pero cuando entraron no encontraron a nadie. Solo velas apagadas, restos de sangre en el suelo y el mismo símbolo tallado en la pared del sótano. Un círculo con un ojo en el centro. La secta desapareció sin dejar rastro, pero la mansión seguía despierta. La noche del horror, 1978. En la noche de Halloween de 1978, un grupo de adolescentes de Blackwood decidió explorar la mansión como parte de un reto. 8 jóvenes entraron, solo uno salió con vida. Su nombre era Daniel Carter y su testimonio estremeció a todo el pueblo. Escuchábamos susurros en cada rincón. No eran voces humanas, eran algo más. Mis amigos desaparecieron uno por uno. Vi a algo moverse en las sombras, algo grande, algo que no tenía rostro. Daniel fue encontrado corriendo por la carretera en estado de shock, con marcas de garras en los brazos y la mirada perdida. Nunca pudo explicar cómo escapó. Tras este incidente, las autoridades clausuraron oficialmente la mansión, advirtiendo a la población que nadie debía volver a entrar. Pero la casa seguía esperando, y alguien más, décadas después, intentaría descubrir sus secretos. Los investigadores paranormales, 1990-2010. El regreso de la curiosidad. Durante los años 80, la mansión Lockwood se convirtió en un lugar prohibido para los habitantes de Blackwood. Nadie hablaba de ella abiertamente, pero todos sabían que cruzar sus puertas era tentar al destino. Sin embargo, con el auge de los programas de televisión sobre lo paranormal en los años 90, la mansión volvió a captar la atención del mundo exterior. Cazadores de fantasmas, periodistas sensacionalistas y exploradores urbanos comenzaron a visitar la propiedad en busca de pruebas de su oscura historia. En 1996, un equipo de investigadores del programa de televisión Más allá del velo obtuvo un permiso especial para grabar un episodio dentro de la mansión. Lo que comenzó como un experimento controlado terminó en una de las desapariciones más inexplicables del siglo. La desaparición de Alex Warren. El 19 de agosto de 1996, el presentador del programa, Alex Warren,
junto a su equipo de 4 personas, ingresó a la mansión con cámaras de visión nocturna y grabadoras de sonido. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Registraron cambios de temperatura, sonidos inexplicables y sombras en movimiento. Pero a la medianoche, mientras exploraban el sótano, la transmisión en vivo se cortó abruptamente. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron todo el equipo de grabación en el suelo, aún encendido. 3 miembros del equipo estaban en estado de shock, incapaces de hablar. Alex Warren había desaparecido. Las grabaciones recuperadas mostraban su última transmisión. Alex caminando solo por un pasillo oscuro, hablando con la cámara. Un susurro inaudible que se intensifica progresivamente. La imagen distorsionándose y la cámara cayendo al suelo. El último cuadro capturado. Una figura alta y delgada de pie al fondo del pasillo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Este evento desató una ola de interés en la mansión, atrayendo a más investigadores que querían descubrir qué sucedió realmente dentro de sus muros. El proyecto de los hermanos Kepler, 2010. En 2010, los reconocidos investigadores paranormales Samuel y Patrick Kepler, fundadores de la organización Verdad Oculta, anunciaron un ambicioso proyecto, una investigación de una semana dentro de la mansión Lockwood, utilizando tecnología de punta para probar científicamente la existencia de actividad paranormal. Equipados con sensores electromagnéticos, cámaras térmicas y micrófonos de alta sensibilidad, los hermanos Kepler instalaron un campamento dentro de la mansión y transmitieron todo en vivo a través de Internet. La audiencia de la transmisión en vivo creció exponencialmente, con millones de personas siguiendo la investigación en tiempo real. Durante los primeros días, registraron golpes inexplicables, puertas cerrándose solas y voces captadas en las grabaciones. Pero en la quinta noche, algo sucedió. Las cámaras de visión nocturna captaron a Samuel Kepler de pie frente a un espejo en la habitación principal, murmurando en voz baja. Patrick intentó hablarle, pero Samuel parecía estar en trance. En un susurro apenas audible, Samuel dijo: «Él me está mirando desde el otro lado». De repente, el espejo estalló en pedazos y la transmisión se cortó. Patrick encontró a su hermano en el suelo, con una expresión de horror absoluto. A pesar de haber sobrevivido, Samuel nunca volvió a ser el mismo. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y pasó los siguientes años en un hospital psiquiátrico, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. La casa lo alimenta. La casa nunca lo dejará ir. Después de este incidente, la mansión Lockwood fue cerrada al público de forma permanente. Pero en la era de Internet, el misterio jamás moriría. El misterio en la era digital, 2010-2024, la mansión y el auge de Internet. Con el auge de las redes sociales y las plataformas de streaming, la mansión Lockwood pasó de ser una leyenda local a convertirse en uno de los lugares más aterradores y virales de Internet. Foros como Reddit, 4chan y Paranormal.net se llenaron de teorías sobre la mansión, recopilando relatos de quienes aseguraban haber sentido su influencia, incluso sin haber estado allí. Videos en YouTube mostraban imágenes borrosas de sombras moviéndose en las ventanas de la casa abandonada. Algunos aseguraban que si mirabas fijamente una foto de la mansión por mucho tiempo, podías escuchar susurros. Pero lo más perturbador ocurrió en 2014, cuando un usuario anónimo publicó un video encontrado en la Deep Web titulado «No entres a la casa». El video maldito de la Deep Web. El video,
de 18 minutos de duración, mostraba a un grupo de 4 jóvenes exploradores urbanos que se colaron en la mansión en la noche del 13 de octubre de 2013. Los primeros minutos mostraban lo habitual: paredes cubiertas de musgo, ventanas rotas, muebles viejos. Pero a partir del minuto 7, todo cambió. Un sonido de respiración fuerte comienza a escucharse en el audio, aunque los exploradores no parecen notarlo. Uno de ellos menciona que siente un escalofrío, como si alguien le hubiera rozado el cuello. La cámara capta por un segundo un reflejo en un espejo, pero en él aparece una figura alta y sin rostro. Los exploradores comienzan a entrar en pánico cuando una de las puertas se cierra de golpe. En el minuto 16, la cámara cae al suelo. Se oyen gritos y los susurros se intensifican. El video termina abruptamente. El usuario que subió el video nunca fue identificado, pero se descubrió que los 4 jóvenes del video fueron reportados como desaparecidos en Blackwood el mismo día de la grabación. El caso nunca se resolvió. El resurgimiento del horror, la transmisión en vivo de 2024. En el año 2024, un grupo de streamers en la plataforma Phantom Live, famosos por sus exploraciones de lugares paranormales, anunciaron un evento sin precedentes: una transmisión en vivo dentro de la mansión Lockwood, en la noche de Halloween. El equipo, compuesto por 5 jóvenes influencers, se adentró en la mansión con drones, cámaras de visión nocturna y micrófonos de ultrasonido. Miles de personas siguieron el evento en tiempo real. Durante la primera hora, todo parecía normal. Pero de pronto, la señal comenzó a fallar. El chat se llenó de mensajes aterrorizados cuando las cámaras captaron algo: una sombra alta en el fondo del pasillo. Uno de los streamers, Ethan Cole, comenzó a murmurar en voz baja, repitiendo una y otra vez: «Él está aquí, él nunca se fue». Sus compañeros intentaron sacarlo de la mansión, pero la señal se cortó abruptamente. La transmisión nunca volvió a restablecerse. Horas después, la policía encontró la cámara principal aún grabando en el suelo de la entrada. No había rastro del equipo. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en la última grabación. Ethan de pie en la oscuridad, mirando fijamente a la cámara, con una sonrisa vacía y los ojos completamente negros. La verdad oculta. ¿Qué es la mansión Lockwood? Un enigma sin resolver. Después de la misteriosa desaparición del equipo de Phantom Live en 2024, la mansión Lockwood fue declarada zona restringida por las autoridades de Blackwood. Se instalaron cercas de seguridad y carteles de advertencia, pero esto no detuvo a los curiosos. El caso de los streamers se volvió viral, atrayendo a periodistas, investigadores paranormales e incluso expertos en conspiraciones. Se reabrieron los archivos más antiguos, buscando una explicación definitiva sobre qué sucedía realmente dentro de la mansión. Y fue entonces cuando se descubrió algo escalofriante. Un historiador local, Gregory Henshaw, encontró en los archivos de la familia Lockwood un documento nunca antes publicado, fechado en 1838. Se trataba de una carta de Edgar Lockwood dirigida a un hombre desconocido. La carta decía: «He cumplido con mi parte. La casa está construida donde me indicaron, pero los susurros no cesan. No puedo dormir, no puedo pensar. Me observan en los espejos. Annabelle dice que juega con alguien que yo no puedo ver. ¿Qué hemos despertado? ¿Y cómo lo volvemos a encerrar?». Este descubrimiento confirmó una teoría aterradora. La mansión nunca fue solo una casa. Fue construida sobre algo que jamás debió ser liberado.
La conexión con el pasado. A lo largo de los siglos, cada persona que ha vivido en la mansión ha desaparecido, enloquecido o muerto de manera inexplicable. ¿Pero por qué? Los investigadores de lo paranormal comenzaron a conectar los eventos clave. El símbolo del círculo con el ojo, presente desde la primera muerte en 1835 hasta el incendio de 1934. Los susurros, siempre descritos por las víctimas como voces antiguas que parecían alimentarse de quienes las escuchaban. Las desapariciones que ocurrían en patrones exactos, cada 25 o 50 años. Todo esto sugería que la mansión Lockwood no estaba embrujada en el sentido tradicional. No era un lugar con fantasmas, sino una cárcel. Una prisión construida para contener algo más antiguo que el mismo pueblo de Blackwood. Y cada vez que alguien intentaba desentrañar sus secretos, la casa se aseguraba de reclamar otra víctima. La última advertencia. En febrero de 2025, un equipo de arqueólogos e historiadores, financiados por una universidad de Nueva Inglaterra, anunció su intención de realizar una excavación en los terrenos de la mansión, con el propósito de descubrir qué se ocultaba en sus cimientos. Pero antes de que el proyecto comenzara, el líder de la expedición, Dr. Samuel Grayson, recibió una carta anónima con un mensaje perturbador. No la despierten de nuevo, la casa ya ha tomado suficientes almas. Pocos días después, Grayson murió en un accidente automovilístico y la excavación fue cancelada. La mansión Lockwood sigue en pie, sellada, vigilada y olvidada por muchos. Pero aquellos que han escuchado los susurros saben la verdad. Lo que habita en la mansión no está dormido, solo está esperando. El final. ¿Puede destruirse la mansión Lockwood? La casa que se niega a morir. A lo largo de casi 200 años, la mansión Lockwood ha resistido incendios, intentos de demolición y décadas de abandono. Cada vez que alguien ha intentado destruirla o desafiar su misterio, la casa ha respondido, con desapariciones, muertes inexplicables o eventos paranormales que desafían la lógica. Pero si la mansión es una cárcel para algo antiguo y oscuro, ¿qué sucedería si finalmente fuera destruida? Esta pregunta ha atormentado a investigadores durante décadas. ¿Sería la liberación de lo que está atrapado dentro? ¿O su aniquilación total erradicaría el mal para siempre? Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, hubo un intento final para acabar con la mansión. Un intento que fracasó de manera aterradora. La explosión fallida, 2030. En el año 2030, las autoridades locales, cansadas de la creciente fascinación pública por la mansión y las constantes desapariciones, aprobaron un proyecto para demolerla de una vez por todas. Un equipo de demolición especializado fue contratado para instalar cargas explosivas en los cimientos con el fin de derribar toda la estructura de manera controlada. Durante una semana, ingenieros y obreros trabajaron sin descanso, colocando los explosivos en puntos estratégicos. Finalmente, el 29 de octubre de 2030, la cuenta regresiva comenzó. 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Los detonadores fallaron al mismo tiempo. Todos. Los técnicos revisaron el equipo y confirmaron que no había ninguna falla técnica. Las cargas estaban intactas, pero simplemente no explotaron. Cuando uno de los trabajadores intentó verificar las conexiones en el sótano, fue encontrado minutos después desmayado en el suelo, con los ojos completamente en blanco. Al despertar, sus únicas palabras fueron: "No quiere irse. No la podemos hacer desaparecer".
Esa misma noche, el proyecto fue cancelado. El último testimonio. En 2035, un documentalista independiente, Henry Vance, lanzó un último intento por responder el enigma de la mansión Lockwood. Durante años, recopiló testimonios, documentos y pruebas científicas sobre la historia de la casa. El documental, titulado Los susurros no mueren, planteó una teoría aterradora. La mansión no es solo una prisión, es un ser vivo. No solo atrapa a quienes entran, sino que se alimenta de su miedo, su energía y sus almas. Por eso nunca ha podido ser destruida, porque no es una simple construcción de madera y piedra, es algo más. Algo que ha estado aquí por siglos y que nunca permitirá que su prisión sea destruida. El documental fue un éxito mundial, pero Henry Vance desapareció poco después de su estreno. Se encontró su auto abandonado cerca del bosque de Blackwood. En su asiento había una sola nota escrita a mano. Me llamó. Y ahora tengo que ir. Su cuerpo nunca fue encontrado. Epílogo. Un misterio que nunca morirá. En la actualidad, la mansión Lockwood sigue en pie. Nadie se atreve a acercarse. La gente de Blackwood evita mencionar su nombre. Pero algunos dicen que, en ciertas noches, si pasas cerca de la propiedad, puedes escuchar los susurros. No importa cuántos años pasen, ni cuántas personas desaparezcan, la casa sigue esperando. Y algún día volverá a reclamar otra alma. Gracias por ver La mansión de los susurros. ¿Te atreverías a entrar? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias aterradoras.